Amigos, ¿qué es la infalibilidad papal? El Señor Jesús, al despedirse de sus apóstoles para ascender a los cielos, leemos en el Evangelio de San Mateo 28, del 18 al 20, que les dice: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí le está dando a los apóstoles encabezados por Pedro la misión de enseñar. En latín a un maestro se le dice magister y la función de enseñar se dice magisterium, por lo que la misión de la Iglesia de enseñar todo lo que el Señor Jesús nos ha mandado se conoce como el magisterio de la Iglesia. Existen dos tipos de magisterios de la Iglesia: el magisterio ordinario y el magisterio extraordinario. El magisterio ordinario es el que de forma ordinaria hacen los obispos en sus homilías y predicaciones, y aún el mismo Papa en sus cartas y encíclicas. En este magisterio ordinario no se proponen nuevas doctrinas o nuevos dogmas. Se predica sobre lo que la Iglesia ha enseñado desde el tiempo de los apóstoles y ha sido definido a través de los concilios de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia en el numeral 892 nos dice que también cuando el Papa o los obispos en comunión con el Papa presentan una nueva enseñanza en materia de fe y costumbres, sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse en una manera definitiva, se considera magisterio ordinario. Y esta nueva enseñanza, por ser magisterio ordinario, pudiera ser sujeta a revisión y modificación. Al magisterio ordinario, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que es distinta a la estricta obediencia de la fe, que se pide en el caso del magisterio extraordinario. El magisterio extraordinario es cuando un concilio de los obispos de la Iglesia, con el Papa a su cabeza, inspirados por el Espíritu Santo, definen nuevas doctrinas o establecen un nuevo dogma. El Papa también tiene el poder y la autoridad para en forma personal ejercer el magisterio extraordinario sobre asuntos de fe y moral, e inspirado por el Espíritu Santo definir una nueva doctrina o un nuevo dogma de la Iglesia. A esto se le conoce como hablar ex cátedra, es decir, desde la silla de Pedro. Por eso se dice la Santa Sede. El Catecismo de la Iglesia en el numeral 891 nos dice que el magisterio supremo o extraordinario hay que aceptarlo con la obediencia de la fe, es decir, que es revelado por Dios para ser creído obligatoriamente. El magisterio extraordinario se comunica a los fieles mediante documentos papales, que pueden ser constituciones, decretos o declaraciones. La obligatoriedad para los católicos de lo establecido en un concilio o de lo pronunciado por el Papa depende de la formalidad y la terminología empleada en el documento papal. Cuando el Papa emite un documento mediante el cual establece un dogma o una nueva doctrina de la Iglesia, lo hace previa consulta con todos los obispos del mundo. Y en el documento utiliza un lenguaje muy solemne y formal, y sobre todo lo establece como algo definitivo, final.
Y como lo hace por la inspiración del Espíritu Santo, se dice que es infalible, es decir, sin falla o error. Recordemos el Evangelio de San Juan 16 del 12 al 14. Jesús les dice a sus apóstoles: mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. La infalibilidad papal es únicamente en asuntos de fe y moral, y cuando formalmente en un documento se establece su carácter definitivo. Veamos algunos ejemplos de documentos papales que son magisterio extraordinario y por lo tanto definitivo e infalible. El dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María fue declarado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 mediante la Constitución Apostólica Ineffabilis Deus. El dogma declarado por el Papa Pío IX dice: implorando el auxilio de toda la corte celestial e invocando con gemidos el Espíritu Paráclito e inspirándonoslo Él mismo, para honra de la Santa e Individua Trinidad, para gloria y pres de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y aumento de la cristiana religión, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y de consiguiente que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. El Papa Juan Pablo II, en su carta apostólica Ordinatio Sacerdotales sobre la no ordenación de mujeres para el sacerdocio, del 22 de mayo de 1994, escribe: por otra parte, el hecho de que María Santísima, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, no recibiera la misión propia de los apóstoles ni el sacerdocio ministerial, muestra claramente que la no admisión de las mujeres a la ordenación sacerdotal no puede significar una menor dignidad ni una discriminación hacia ellas, sino la observancia fiel de una disposición que hay que atribuir a la sabiduría del Señor del universo. Y el Papa Juan Pablo II termina diciendo: por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar la fe de los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Lo mismo sucede con los documentos emitidos por un concilio. Veamos el ejemplo de documentos de concilios anteriores, que son magisterio extraordinario, definitivo e infalible. Concilio Vaticano I, 1870, Papa Pío IX. Sobre la interpretación de los dogmas. Declara: si alguien dice que puede suceder que un día, en el continuo progreso de la ciencia, se pueda atribuir a los dogmas de la Iglesia
un sentido diferente al que la Iglesia ha querido y pretende dar, sea anatema. Y sobre el magisterio infalible del Romano Pontífice declara: por tanto, nosotros, permaneciendo fieles a la tradición recibida desde los orígenes de la fe cristiana, para gloria de Dios nuestro Salvador, para la exaltación de la religión católica y para la salvación de los pueblos cristianos, con la aprobación del Sagrado Concilio, proclamamos y definimos el dogma revelado por Dios de que el Romano Pontífice, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando ejerce su cargo supremo de pastor y doctor de todos los cristianos, y en virtud de su supremo poder apostólico, define una doctrina sobre la fe y la moral, obliga a toda la Iglesia. Por la asistencia divina que le ha sido prometida en la persona de San Pedro, goza de esa infalibilidad con la que el Divino Redentor quiso acompañar a su Iglesia en la definición de la doctrina en torno a la fe y las costumbres. Por tanto, estas definiciones del Romano Pontífice son inmutables en sí mismas y no con el consentimiento de la Iglesia. Si alguien entonces se atreve a oponerse a esta definición nuestra, Dios no lo quiera, sea anatema. Sin embargo, en el concilio más reciente, 1962-1965, el Concilio Vaticano II se estableció desde un principio que su carácter sería pastoral y que no se pronunciaría por nuevas doctrinas y dogmas, por lo que puede considerarse parte del magisterio ordinario de la Iglesia y por lo tanto pudiera ser sujeto a revisión y modificación. Un dogma es una verdad en la que los católicos estamos obligados a creer. No puede cambiarse, pero sí puede explicarse y aún redactarse en un estilo más claro de acuerdo con la época. El 11 de octubre de 1962, el Papa Juan XXIII, en la sesión de apertura del Concilio Vaticano II, declaró: la tarea principal de este concilio no es, por lo tanto, la discusión de este o aquel tema de la doctrina fundamental de la Iglesia, repitiendo difusamente la enseñanza de los padres y teólogos antiguos y modernos, que os es muy bien conocida y con la que estáis tan familiarizados. Una cosa es la substancia de la antigua doctrina del Depositum Fide, y otra la manera de formular su expresión, y de ello ha de tenerse gran cuenta, con paciencia si fuese necesario, ateniéndose a las normas y exigencias de un magisterio de carácter predominantemente pastoral. El Papa Paulo VI, en la audiencia general el 12 de enero de 1966, lo confirmó. Dijo: hay quienes preguntan cuál es la autoridad, la calificación teológica que el concilio quiso atribuir a sus enseñanzas, sabiendo que ha evitado dar definiciones dogmáticas solemnes. Dado el carácter pastoral del concilio, evitó pronunciar de manera extraordinaria dogmas dotados de la nota de infalibilidad. Pero, sin embargo, ha dotado a sus enseñanzas de la autoridad del Supremo Magisterio Ordinario, cuyo magisterio ordinario y tan evidentemente auténtico debe ser acogido dócil y sinceramente por todos los fieles. Amigos, de los ejemplos de documentos papales y conciliares que hemos visto, podemos concluir la importancia que tiene el lenguaje que en ellos se emplea,
para determinar si pertenecen al magisterio extraordinario de la Iglesia. Y de esta manera son definitivos y gozan de la infalibilidad papal. O son magisterio ordinario y pudieran ser en el futuro revisados y modificados. Amigos, los invito a hacer sus preguntas sobre fe y religión a través del enlace que pondré en la descripción de este video. Si les gustó el video, por favor compártanlo. Mientras tanto les deseo paz y bien.